Sean todos bienvenidos, soy el Dr. Drausen Dorado Montes y voy a hablarles del sistema límbico y de la formación reticular. Comencemos. Acerca del sistema límbico vamos a hablar de las características generales de este sistema, las principales estructuras, el hipocampo, las principales aferencias y eferencias del hipocampo, el cuerpo amigdalino y la corteza del cíngulo. Para empezar, nos ubicaremos un poco. El sistema límbico es esa formación que, si hablamos filogénicamente, corresponde al paleoencéfalo. La parte más instintiva del ser humano sería el cerebro reptiliano o arquicerebelo, y luego está la parte emocional, la parte de los sentimientos y la memoria, que es el sistema límbico, que corresponde al paleoencéfalo, del que vamos a hablar ahora, que corresponde al cerebro del mamífero. Controla las emociones como la ira, alegría, tristeza, miedo, sorpresa, asco, etc. Este es el sistema límbico. Es bastante complejo. Todas estas estructuras las vamos a ir analizando. Si hacemos una transparencia del cerebro, se ubica más o menos al medio, justo al medio. Estas son algunas formaciones en 3D para que podamos darnos cuenta. Ya vamos a hablar de todas estas estructuras, cómo se interconectan y cómo funcionan. Bueno, en cuanto a las características generales del sistema límbico, tenemos que su localización es un sistema de estructuras de núcleos y tractos situados en el anillo que rodea al tálamo. Su arquitectura está compuesta de múltiples estructuras que interactúan entre ellas y tienen conexiones significativas con otras estructuras corticales y subcorticales. Su función sirve de principal regulador central del control emocional y de la codificación de la memoria. Y la importancia clínica se refiere a que su lesión puede provocar agresividad, apatía, amnesia anterógrada, incapacidad para memorizar nuevas experiencias. Y aquí están los nombres. Hemos dicho el hipocampo, que está en color lila. Por encima de este está el giro dentado, el giro fasciolar. También tenemos esta estructura que forma una C, está en color rosado, que es el fornix. Por debajo de este está la estría que conecta la amígdala con otros núcleos. Ya lo vamos a ir desarrollando. Hacia arriba tenemos el cíngulo, que ya es parte del encéfalo, ¿no? Está por encima del cuerpo calloso. Bueno, si hacemos una división en atención al desarrollo embrionario, diríamos que la parte que vamos a desarrollar corresponde al mesencéfalo, que está justo por el medio del cerebro. Sin embargo, no hay que olvidar que todo está interconectado. Entonces, ¿cuáles son las principales estructuras del prosencéfalo? Tenemos al hipocampo, que se sitúa profundo en la parte medial del lóbulo temporal, medial al asta temporal del ventrículo lateral, y su función, su importancia clínica, es regulador principal del sistema límbico, especialmente de la memoria. El daño entonces del hipocampo también nos puede ocasionar todas las amnesias. El fornix es una estructura en forma de C que se extiende desde el hipocampo, discurre inferior al cuerpo calloso y profundiza en dirección de los cuerpos mamilares. Este fornix transporta eferencias desde el hipocampo hacia los cuerpos mamilares y los núcleos septales. En cuanto al cuerpo amigdalino, es una estructura formada en forma de almendra, es localizada anterior al hipocampo en la profundidad del lóbulo temporal. Está implicado en las respuestas emocionales, incluida la ira, y sus lesiones pueden causar conductas explosivas o docilidad. Está descrito que pacientes que tienen lesión en la amígdala pueden perder las emociones, ¿no? Y pueden tener esa dificultad para la empatía. También hay estudios donde algunas personas han detectado que tienen muy poco desarrollo de la amígdala o es hipoplásica. Desde pequeños muestran conductas psicópatas, es decir, que no tienen lo del afecto. Tampoco sienten, no son capaces de entender el sentimiento ajeno. En cuanto a la estría terminal, es un tracto delgado en forma de C que conecta el cuerpo amigdalino al hipotálamo.
y parte basal del prosencéfalo. Es una eferencia principal del cuerpo amigdalino. Está implicada en la respuesta autonómica al miedo, la ira y otras emociones. Habíamos dicho que esta es la amígdala y aquí está la estría terminal en celeste. Y vemos cómo va hacia adelante y se conecta con los núcleos septales. En cuanto a la avénula, que es una estructura nuclear pequeña, rostral a la glándula pineal, es parte del epitálamo, eferente principal de los núcleos septales, y el tálamo a través de la estría medular. Es eferente principal para el núcleo interpeduncular a través del tracto avénulo interpeduncular, fascículo retroreflejo. Esta es la pequeña estructura en amarillo, es la avénula, y se conecta por la estría medular hacia adelante, hacia núcleos septales también. Entonces todas estas estructuras ya hemos visto y su función principal, ¿no? El hipocampo con la memoria, el cuerpo amigdalino con las emociones y las estructuras que los interconectan, como el fornix, que lleva hacia adelante hacia los cuerpos mamilares. También habíamos visto la estría terminal en celeste, que va desde la amígdala hacia los núcleos septales, y también vimos la estría medular, que lleva desde la avénula hacia los núcleos septales también. ¿Qué son entonces los núcleos septales? Son un conjunto de estructuras nucleares rostral a la comisura anterior y funcionan como el centro del placer del cerebro. Se comunican con el hipocampo, el cuerpo amigdalino y el hipotálamo. Miren cómo está bien relacionado con el bulbo olfatorio, es decir que el centro del placer está muy relacionado con el sentido del gusto, ya que lo que conocemos como sentido del gusto no es solamente lo captado por la lengua, ¿no? La lengua solo capta sabor amargo, dulce, agrio y agridulce. No puede captar esos sabores sutiles. Lo que conocemos como sabores en realidad son olores del alimento que detecta el bulbo olfatorio y nos llega hacia los núcleos septales, y esto genera, ¿no?, la serotonina que nos causa placer. El hipocampo se localiza medial al asta temporal del ventrículo lateral, en la profundidad de la parte anterior del lóbulo temporal. Es una estructura formada en forma de caballito de mar, compuesta por el giro, la circunvolución dentada, regiones de la CA, que está dividido, ¿no?, el hipocampo en las regiones CA 1, 2 y 3, y subículo. A diferencia de la mayoría de la corteza, el hipocampo posee 3 capas neuronales. Hace circuitos, ¿no? Hace un circuito interno que va de la corteza entorrinal hacia el giro dentado, pasa a CA3, CA1, subículo y corteza entorrinal otra vez. Aquí vemos ese circuito corto y vemos que todo prácticamente lo hace muy cerca. No va hacia estructuras superiores, lo hace muy cerca. Aquí está el subículo, aquí está CA3 y CA1. Esto que estamos viendo son aferencias en color lila y eferencias en color azul. Entonces este es el giro corto o el circuito interno. En cuanto al circuito externo, que también se llama circuito de Papez, se inicia en el hipocampo, va por el fornix a los cuerpos mamilares, al núcleo anterior del tálamo, a la corteza del cíngulo, a la corteza temporal y al hipocampo. Este es el circuito largo. Del hipocampo viaja hacia el cíngulo, también viaja por el fornix hacia los cuerpos mamilares, hacia los núcleos septales, y hace su retorno, ¿no?, de ida y vuelta. Otras aferencias van hacia el cuerpo amigdalino, al sistema olfatorio, a los núcleos septales, etc. Su función: ayuda en la codificación de la memoria, utilizando el circuito de Papez implicado en la modulación de las emociones, aunque no es su función principal. El hipocampo, habíamos dicho, su función principal es la memoria, pero la memoria es algo muy relacionado a las emociones, ya que un recuerdo que viene impreso con una emoción se almacena mejor y es más fácil de recordar, nos evoca además esa emoción. La importancia clínica: en la anoxia o síndromes paraneoplásicos puede producirse una lesión bilateral del hipocampo y los pacientes desarrollan amnesias. En cuanto al cuerpo amigdalino, su localización tiene una forma de almendra, localizada anterior al hipocampo, en la porción anterior de la parte medial del lóbulo temporal, y está compuesto por 3 grupos de núcleos:
los núcleos basales laterales, núcleos corticales mediales y núcleo central. En cuanto a las aferencias, son las principales, incluyen estímulos sensitivos procesados superiormente en el lóbulo temporal, información olfatoria directa e información límbica y autonómica de la porción orbitaria del lóbulo frontal o la circunvolución del cíngulo, el hipotálamo y el tegmento mesencefálico. Esas son las aferencias, y las eferencias, o sea, la información que sale de la amígdala, incluyen el hipocampo a través de la vía amigdalofuga ventral, el tálamo, el cuerpo estriado, los núcleos septales a través de la estría terminal, el hipocampo y áreas corticales múltiples. ¿Cuál es la función? Regula la interpretación emocional, medioambiental y de los estímulos internos, especialmente los que se relacionan con el miedo y la ira. La importancia clínica: la lesión bilateral de los cuerpos amigdalinos provocan ausencia de reacciones emocionales, bulimia e hipersexualidad, que se conocen como síndrome de Kluver-Bucy. Inclusive en este sentido hay un estudio norteamericano que ha encontrado que a estas personas que tienen daño en la amígdala o la tienen hipoplástica, les gusta sentir emociones fuertes, ¿no? O sea, les gusta sentir mucha adrenalina para compensar esta ausencia de emociones. Es por eso que se exponen a grandes riesgos o toman grandes responsabilidades. Ellos no sienten que haya imposibles, no tienen miedo a la muerte, no sienten miedo y tampoco pueden entender las emociones ajenas. Inclusive se había visto que estas personas buscan cargos muy importantes en la política o empresarial, mucha jerarquía buscan para tomar decisiones que les causen esas descargas de adrenalina, de serotonina, que les dé placer. Son personas que tienen un ego hipertrofiado, ¿no? Y viven para satisfacer a su ego. A todo este cuadro se lo ha englobado como psicopatía, ¿no? Los psicópatas. Cuando desde niños nacen con este problema, es muy fácil de descubrir, ¿no? Ya que se le muestra un rostro de alguna persona que expresa una emoción, digamos, una fotografía de una persona que está sintiendo horror, con ese gesto, ¿no?, de horror, se les muestra a estos pacientes y ellos no reconocen la emoción. Inclusive esa prueba se hizo en algunos asesinos seriales y dijeron: no sé qué es lo que sentirá, pero es el gesto que hacen mis víctimas cuando las estoy matando. O sea que ellos no pueden entender las emociones. Y esta es la amígdala y estamos viendo todas sus aferencias. Desde la corteza del cíngulo, desde todos los núcleos tienen una aferencia. Habíamos dicho que está también relacionado con la memoria. El principal centro de las emociones es la amígdala y sus eferencias, ¿no?, de dónde sale. También habíamos visto que está relacionado con todos los núcleos y va hacia la corteza frontal, inclusive a las circunvoluciones, hacia el cíngulo. También tiene toda una relación, está muy interrelacionada la amígdala, es muy importante. En cuanto a la corteza del cíngulo, está localizada por encima del cuerpo calloso. Es una estructura cortical profunda en forma de C. Las aferencias que recibe del núcleo anterior del tálamo como parte del circuito de Papez, recibe aferencias desde las cortezas de asociación, núcleos septales y subículo. En cuanto a las eferencias, van hacia la corteza entorrinal, forma parte del circuito de Papez. Aferencias para las cortezas de asociación, núcleos septales y tálamo. Su función es la regulación cortical de funciones autonómicas básicas que incluyen la respiración, la circulación, la digestión, y también intervienen en la conducta de modulación emocional del dolor. Es decir, que es un centro intermedio de regulación autonómica de algunas funciones básicas automáticas. ¿Cuál es la importancia? Las lesiones pueden causar indiferencia al dolor. Hay algunos casos raros de algunos pacientes que no sienten dolor o son capaces de ignorar el dolor. Se trata de lesiones a este nivel de la corteza del cíngulo. También puede haber indiferencia social y también puede estar relacionado con la depresión. Esta es la corteza del cíngulo y vemos sus aferencias en color lila y sus eferencias en celeste. Bueno, muy relacionado con los núcleos septales, van también hacia la corteza parietal,
van también a las áreas de asociación de la corteza temporal, hacia el subículo, hacia la corteza entorrinal y hacia el hipocampo también. Y hacia adentro también tenemos hacia los núcleos anteriores del tálamo y hacia los núcleos medio dorsal del tálamo. Todo aquello era el sistema límbico. Pasemos a la formación reticular. Bueno, la formación reticular corresponde a esta parte, ¿no? El cerebro reptiliano, la parte más primitiva del ser humano, que está básicamente por encima del puente de Barolio hasta donde inicia la médula espinal y maneja nuestros instintos más primitivos como el hambre, el sueño, la sed, el sexo, todo aquello. Vamos a ver en su conjunto la formación reticular, los núcleos reticulares, las principales conexiones aferentes y eferentes de la formación reticular, el control del sueño y la vigilia, las vías noradrenérgicas, vías serotoninérgicas y vías colinérgicas centrales. Estos nombres vienen de neurotransmisores, ¿no? La noradrenalina, la serotonina y bueno, este también es un neurotransmisor. Si vemos como conjunto, se trata de neuronas y fibras nerviosas que se extienden desde la parte caudal de la médula oblonga y empieza justo por encima de la decusación piramidal hasta la parte rostral del mesencéfalo y continúa con la zona inserta subtalámica y los núcleos del tálamo. Es una matriz dentro de la que están incluidos núcleos y tractos. Las neuronas de la formación reticular responden con relación a múltiples estímulos que incluyen aferencias sensitivas, dolor, conducta de evitación, condicionamiento y habituación, estado de vigilia, estados complejos de motivación, fase de movimientos oculares rápidos del sueño, movimientos oculares, respiración y locomoción. En realidad es esa red que interconecta todo, porque el tallo, el puente y todo aquello habíamos visto que es por donde emergen los pares craneales, por donde emerge la médula espinal, es la conexión del cerebro con todo el resto del organismo. Su estructura, bueno, tenemos núcleos del grupo lateral, núcleos del grupo medial y las columnas del núcleos del RAFE. Aquí tenemos núcleos laterales, todo esto que está en naranja, los núcleos reticulares mediales, y los que tenemos aquí al medio son núcleos del RAF. Si hablamos del grupo lateral, incluyen núcleo reticular lateral de la médula oblonga, núcleo reticular parvocelular del puente a la médula oblonga, núcleos reticulares parabraquial y pedúnculo pontino en el puente y el mesencéfalo, núcleos reticulares cuneiforme y subcuneiforme del mesencéfalo. Se relacionan con la locomoción y la regulación autonómica. Todos estos núcleos laterales, más que todo, nos hablan de la locomoción. Los núcleos del grupo medial. En estos están el núcleo reticular gigantocelular de la médula oblonga, los núcleos reticulares caudal y rostral del puente, y su importancia funcional son conexiones descendentes, intervienen en el control, las conexiones ascendentes en los estados de conciencia y vigilia. Entonces este grupo medial, conciencia y vigilia. Las columnas del RAFE incluyen los núcleos oscuros y pálido del RAFE de la médula oblonga, los núcleos magno del RAFE y del puente y la médula oblonga, los núcleos posterior y mediano, central superior del RAFE y del mesencéfalo. Intervienen en mecanismos dolorosos, los núcleos rostrales están relacionados con el sueño y la vigilia y mecanismos de alerta. Son estos del medio. ¿No? Alerta, vigilia y sueño. Núcleos reticulares. Habíamos mencionado núcleo reticular gigantocelular, que tiene que ver con la regulación reticuloespinal de las neuronas motoras inferiores de la médula espinal. La formación reticular paramediana pontina es el centro de la mirada horizontal. Este centro lo utilizamos mucho en la lectura. Los núcleos del RAFE son núcleos rostrales, forman parte del sistema de activación reticular ascendente relacionado con el sueño y el estado de vigilia y el mecanismo de alerta. Y el locus cerúleo es el sistema ascendente noradrenérgico implicado en los estados de atención, humor, sueño y vigilia. Bueno, aquí tenemos
los núcleos que habíamos hablado, el locus cerúleo y la formación reticular paramediana del puente, los núcleos del rafe pontinos y los núcleos gigantocelular. Estamos por aquí, los núcleos del rafe oscuro, pálido y magno están por aquí, casi ya en la médula espinal. Y hablando esquemáticamente tal vez lo podamos entender un poco mejor. Las conexiones aferentes y eferentes de la formación reticular. Aferencias olfatorias. Va por la vía del fascículo medial del telencéfalo, viajar hacia la formación reticular. De la corteza cerebral, córtico reticular, también llega a la formación reticular. Del globo pálido, tracto pálido tegmental, también. El hipotálamo, la zona hipotalámica lateral, otros núcleos también llegan a la formación límbica, el cuerpo amigdalino, núcleos septales, avénula, corteza, ínsula, todo aquello también llega aquí. Los núcleos profundos del cerebelo también se conectan, que tienen que ver con la actividad motor, del control fino de la actividad motora, y la médula espinal, las fuentes sensitivas. El tronco del encéfalo también, sus núcleos del trigémino, núcleo vestibular, coclear, auditivos, núcleo del tracto solitario, cólico superior, capas profundas, prácticamente todo llega a la formación reticular. Y lo que sale también prácticamente hacia todo, ¿no? Como habíamos dicho, es la interconexión del cerebro con todo el resto. Va hacia la corteza, a través del tálamo, también a través de los pedúnculos mamilares, llega al hipotálamo y al septo pelúcido. Y también tenemos hacia las áreas límbicas prosencefálicas, ¿no? Todo el sistema que ya vimos hace un momento, de la memoria, emociones, etc. También va hacia el cerebelo, hacia los centros autónomos del tronco del encéfalo, hacia las múltiples regiones del tronco del encéfalo para la modulación del punto de regulación, las regiones sensitivas de la médula espinal hacia las regiones autónomas de la médula espinal, las regiones motoras de la médula espinal. Entonces, la información que sale también sale hacia todas partes. Control del sueño y vigilia. Tenemos al área postrema, que es rostral al óbex, a cada lado del cuarto ventrículo. La importancia funcional asociada con la inducción del sueño, también es una zona gatillo quimioreceptora emética. El núcleo supraquiasmático del hipotálamo es dorsal al quiasma óptico junto a la parte ventral del tercer ventrículo. La lesión elimina el ritmo circadiano del ciclo de sueño y vigilia. La formación reticular, tálamo, el núcleo basal, los núcleos supraquiasmáticos y el área preóptica hipotalámica. En color verde claro están las áreas asociadas con el estado de vigilia y en color lila están las áreas asociadas con la inducción del sueño. Habíamos dicho el área postrema, los núcleos del tracto solitario también están relacionados con aquello y el núcleo del rafe. El área preóptica hipotalámica, habíamos dicho, sustancia gris periventricular de la parte más rostral del tercer ventrículo, que recibe fibras que transportan péptidos que inducen el sueño, como la encefalina y la endorfina. Y el núcleo basal se sitúa rostralmente bajo la corteza de la sustancia perforada anterior. Estas neuronas de proyección colinérgicas desaparecen en la enfermedad de Alzheimer y ya no liberan la dopamina que necesitan para su estimulación. Es por eso que los enfermos de Alzheimer necesitan dopamina. Bueno, todas estas áreas ya habíamos visto, ¿no? El área postrema, núcleos supraquiasmáticos, núcleo basal, etc. Las vías noradrenérgicas. Está el locus cerúleo, que da origen a los tres tractos ascendentes principales: el tracto tegmental central, el fascículo longitudinal posterior y el fascículo medial del telencéfalo. La importancia funcional es un sistema ascendente que interviene en la modulación de la atención, el estado sueño-vigilia y el humor. Los grupos A1 hasta A7 son sistemas noradrenérgicos tegmental lateral. Son grupos de células noradrenérgicas dispersas en el puente y la médula oblonga. Son axones dirigidos a la médula espinal, tronco del encéfalo, modulan la función sináptica, o sea, de interconexión,
Y el diencéfalo, telencéfalo, estado de sueño, vigilia. Estas son esas fibras y estos son los núcleos que habíamos dicho, ¿no? Desde A1 hasta A7 y el locus cerúleo, que vemos como desde el cerebelo hasta toda la corteza cerebral. Las vías serotoninérgicas, tenemos al grupo de B1 hasta B7, que son neuronas serotoninérgicas dentro de los núcleos del RAFE, de la parte de la médula oblonga, el puente y el mesencéfalo. Regulan diversos procesos fisiológicos que incluyen el sueño, la conducta agresiva y la función neuroendocrina. El núcleo posterior del RAFE se proyecta hacia todo el prosencéfalo. Interviene en los trastornos psiquiátricos, depresión, ansiedad, obsesión, convulsión. En los núcleos pontinos, magno, pálido y oscuro del RAFE se proyectan hacia el cerebelo, la médula oblonga y la médula espinal. Inhiben a las neuronas del asta posterior que dan origen al tracto espinotalámico, modulan aferencias dolorosas, regulan el dolor, en otras palabras. Y estas son los núcleos pálido oscuro del RAFE, por encima el núcleo pontino del RAFE, el núcleo magno del RAFE, tenemos también el núcleo posterior del RAFE y el núcleo mediano del RAFE a la altura del puente. Y vemos cómo se relaciona sus eferencias hacia todo el cerebelo y la corteza cerebral. En cuanto a las vías colinérgicas centrales, tenemos al grupo tegmental del tronco del encéfalo, que incluye el núcleo reticular tegmental, pedúnculo pontino y el núcleo tegmental posterolateral adyacente. Interviene en el despertar y el movimiento. El núcleo reticular tegmental, pedúnculo pontino, está afectado en la parálisis supranuclear progresiva. El núcleo basal está localizado en la parte basal del telencéfalo. Envía axones a casi toda la corteza cerebral. El núcleo septal medial, en el área subcallosa rostral de la comisura anterior, proporciona interacción entre las estructuras límbicas y diencefálicas. Bueno, cuando en los ratones hacen pruebas de la lesión de estos núcleos septales, puede haber rabia, puede haber hiperemocionalidad, aumento de la actividad. Estos son esos núcleos. Aquí está el núcleo basal, el núcleo septal medial y el grupo colinérgico tegmental del tronco del encéfalo. Y vemos cómo envían la información a toda la corteza. Ya pasando a una parte clínica, ya habríamos visto toda la parte anatómica y descriptiva. En la parte clínica tenemos algunos problemas de salud causados por lesiones. En el sistema límbico sobre todo están las amnesias. Las más conocidas son la retrógrada y la anterógrada. Son dos tipos de amnesia. La retrógrada es la que vemos, ¿no?, en telenovelas, donde olvidan quiénes eran, olvidan todo su pasado. Y la anterógrada es la incapacidad de formar recuerdos nuevos. Vemos en esa película, ¿no?, como si fuera la primera vez. Olvida todos sus recuerdos nuevos, no es capaz de almacenarlos hacia la memoria a largo plazo. La hipoamnesia es un trastorno de la memoria que es un tanto progresivo, es disminución de la capacidad de recordar y de retener nuevos recuerdos. Y se observa sobre todo en procesos degenerativos. A todo ese conjunto se llama demencia senil. Está el Alzheimer, están todas esas enfermedades. También tenemos otra amnesia que se llama psicógena, que suele provenir de un gran trauma, donde ese paciente, debido a esa carga emocional tan fuerte, inhibe ese recuerdo y ya no lo bloquea, ¿no? Esa es la amnesia psicógena. También tenemos la hipermnesia. No toda lesión es mala, ¿no? Hay algunos casos raros en el que algunos pacientes, en lugar de perder la memoria con un golpe, con un accidente, más bien han mejorado su memoria y tienen la capacidad de recordar detalles a la perfección, como qué ropa estaba llevando en ese momento, qué hora era, qué había comido, todos los detalles de su fiesta de cumpleaños de hace 20 años atrás o más antes todavía.
A eso se llama hipermnesia. En cuanto a otros tipos de memoria, tenemos la memoria eidética también, que es una memoria capaz de almacenar recuerdos sin necesidad de mnemotecnia, sin necesidad de relacionar a otros recuerdos. Cuando un recuerdo va aislado, no va en conjunto con otras cosas, entonces es más fácil de olvidar. Pero si está más relacionado con cosas cotidianas, entonces es más fácil de recordar. A eso se llama mnemotecnia. Esta memoria eidética también se relaciona mucho con el síndrome de Savant o síndrome del sabio. Este síndrome del sabio es una condición rara, donde algunas personas, sobre todo aquellas personas del espectro autista, entre ellos está el síndrome de Asperger, tienen talentos extraordinarios y habilidades que resaltan mucho en contraste a sus deficiencias. Esto se debe a que mucho espacio del cerebro que era para las relaciones sociales, que era para muchas otras cosas, lo utilizan solo para la memoria. Entonces el paciente recuerda muy bien. Hay algunos saben que se recuerdan todo lo que han leído toda su vida y lo recuerdan con número de página, número de párrafo y todo aquello, y las palabras exactas lo recuerdan. La memoria eidética también se refiere a eso, ¿no? Porque una mirada dan y se acuerdan de todo, como este paciente que sufrió un accidente grave y en vez de quedar arruinado quedó con esta memoria eidética. Él da una mirada a la ciudad y luego de memoria lo puede dibujar todo, absolutamente todo, con lujo de detalle. Bueno, no todo es desgracia, ¿no? Tras algún accidente, pero estos son casos raros. A estos muchas veces se los confunde con superdotados, pero en realidad no lo son, sino es que están usando una parte del cerebro que debía utilizarse para otra cosa, la están utilizando para la memoria, o en algunos casos para el cálculo o para la música. Si hablamos de los verdaderos superdotados, estaríamos hablando de aquellas personas que utilizan a la vez para dos cosas una parte del cerebro, ¿no? Mucho se habla de que usamos solo 10% del cerebro, pero no es verdad. Utilizamos todo el cerebro, pero no lo utilizamos al mismo tiempo, ya que el cerebro también está dividido en porciones y para distintas utilidades. Entonces ahí viene lo que ha venido a denominarse como sinestesia, donde podemos utilizar una misma parte para dos actividades. Por ejemplo, la parte que iba para el sentido del gusto, lo mezclan y lo utilizan para la memoria de la música, por ejemplo. Entonces esa persona recuerda música o oye música y siente sabores al mismo tiempo. Está utilizando para dos cosas una misma parte del cerebro, ¿no? O sea que esta persona no utiliza el 10% todo el tiempo, sino que utiliza un poco más. Esos son los verdaderos superdotados. No es que tengan más neuronas ni nada de aquello, sino que utilizan para más cosas todas las partes de su cerebro. Un problema de salud un poco extraño se refiere a esa memoria de los rostros. Tenemos un sector en nuestro cerebro que está dedicado al reconocimiento facial exclusivamente. Y cuando se nos daña ese sector, tenemos este problema que se llama prosopagnosia, donde no tenemos la capacidad de reconocer a las personas mirándoles el rostro. Muchos de estos pacientes necesitan que les empiecen a hablar para reconocer la voz, o pueden reconocer otras partes del cuerpo, pero no el rostro. Inclusive en casos graves ni siquiera pueden reconocerse mirándose al espejo. No quiere decir que no puedan ver los ojos y no puedan ver la boca como esta imagen, ¿no? Que es una exageración. Sí lo pueden ver, pero no tienen la capacidad de reconocer el rostro, esos pequeños detalles que nos hacen que tengamos un rostro único. Habíamos dicho las lesiones de la amígdala o la hipoplasia de la amígdala se encuentra sobre todo en psicópatas. El psicópata es esa persona que tiene una falta de respuesta al miedo. Está asociada a disfunciones en la amígdala. En su conducta no hay invencibles.
O sea, es una persona que se siente capaz de hacer todo, tiene un ego muy grande. Es narcisista, ¿no? Narciso era ese personaje mitológico que se vio al espejo y se enamoró de sí mismo, ¿no? No siente empatía hacia el sufrimiento ajeno, ni remordimientos. Tiene una elevada inteligencia, ya que no tiene emociones. No hay nada que nuble su inteligencia, ¿no? Porque las emociones nos nublan la inteligencia, no nos dejan pensar claramente. Esta persona puede pensar muy claramente y no hay ninguna barrera que lo detenga. Entonces puede hacer cualquier cosa y son muy inteligentes. Ellos pueden fingir emociones, pueden fingir que entienden, pueden fingir empatía, aunque en realidad no la sientan. Son muy manipuladores y pueden manipular a todos los que tienen alrededor debido a todo este conjunto de detalles que tienen, y suelen ser muy reincidentes en sus acciones. Lesiones en la formación reticular originan inconsciencia persistente, ya que habíamos dicho que está relacionada esta zona con el despertar, con los estados de conciencia. Entonces puede haber inconsciencia persistente en esa persona, o puede haber incluso estados comatosos. La conciencia que se produce después de un traumatismo craneal se debe más a la lesión de esta formación reticular que a la lesión cerebral. O sea, cuando el paciente se desmaya o recupera la conciencia, se debe a lesiones aquí, a este nivel reticular, no tanto a lesiones que están por encima, ¿no?, en la corteza cerebral. Y bueno, no hay mucho que se podría hablar, pero ya es más de especialidad, ¿no?, de neurología y neurocirugía. No quiero cansar mucho con este tema. Gracias por su atención.